Hay una palabra de parte del Señor que quiero compartir con todos ustedes. Y la palabra de nuestro Dios se encuentra en Eclesiastés capítulo 5, versículo 5. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Vuelvo a repetir, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Este texto bíblico, este versículo bíblico, solo lo vamos a usar como referencia al tema que vamos a tratar hoy día. Por lo general, cuando comienza un nuevo año, hay personas que tienen la mala costumbre de hacer promesas. Promesas hechas a Dios, a sus familiares o a sus amigos. En otras palabras o en términos mucho más sencillos, diera la impresión de que ellos tienen la capacidad o creen tener la capacidad de controlar las situaciones que se le presentan en la vida. Cree que por sus propios medios o fuerzas son capaces de avanzar, de progresar y de lograr buenos resultados. Hay quienes en tono solemne dicen, antes de brindar con champán ese día, después de los abrazos, de ahora en adelante no volveré a embriagarme. De ahora en adelante no volveré a gritarle a mis hijos. No volveré a discutir con mi esposa. No diré malas palabras, etcétera, etcétera, etcétera. Y para reemplazar esa lista de malas costumbres, hay también una lista de buenos hábitos. Como por ejemplo hay quienes se expresan de la siguiente manera. De ahora en adelante volveré a leer la palabra de Dios. Oraré más. Seré más generoso, más bondadoso. Seré un buen padre, seré una buena madre, seré un buen hijo. Pero pasa el tiempo y esas promesas han sido rotas porque no hay una voluntad que permita cumplirlas. Nosotros los seres humanos somos débiles, no tenemos fuerza de voluntad y esas promesas se las lleva el viento. Pasan a ser una lista de buenas intenciones, pero nada más que eso. Por eso a través de esta palabra, yo quiero que medites en lo que Dios quiere hacer en tu vida, diciéndote en este momento de que es malo prometer. Prometer y no cumplir es malo, pero la Biblia te muestra otro camino. Y cuando uno promete y no cumple, ¿qué es lo que sucede? Hay una sensación de tristeza, de amargura, tú te sientes fracasado, fracasada, sientes condenación propia en tu vida, porque crees haberle fallado a Dios y haberle fallado también a tus familiares. Pero como dije en delante, el Señor nos muestra un camino muchísimo mejor. Esto de prometer y no cumplir no es nuevo. Si nos detenemos a examinar la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, nos encontraremos con un pueblo, con el pueblo de Israel, que en más de una oportunidad hizo una promesa a Dios y no cumplió. El Señor les expresaba algo, les expresaba su voluntad, y ellos decían, lo que tú has hablado lo haremos, Señor. Obedeceremos tu ley. No nos mezclaremos con las naciones paganas. No iremos tras ídolos extraños. Cultivaremos la santidad. No nos casaremos en yugo desigual. Pero una y otra vez el pueblo de Israel, ese pueblo obstinado, no escuchó la voz de Dios
ni tampoco acató su voluntad. No pasaron más de 40 días, algunas semanas, y el pueblo de Israel se comenzó a desesperar porque su líder Moisés se encontraba en las alturas, se encontraba en el monte. ¿Acaso Moisés estaba perdiendo el tiempo? ¿Acaso estaba haciendo cosas vanas o actividades superficiales? No, el líder Moisés estaba escuchando la voz de Dios y en ese momento en el monte Dios le estaba haciendo entrega de las tablas de la ley que tenían grabados los 10 mandamientos. Pero el pueblo cerró sus ojos y comenzó a desesperarse y no creyó que Dios usaba a Moisés como un instrumento para dirigirse al pueblo, para comunicar su voluntad al pueblo. Ellos comenzaron a desesperarse, como dije en delante, y le dijeron al hermano de Moisés: haznos un becerro de oro, porque no sabemos qué le sucedió a Moisés. Ellos hicieron ese becerro de oro, un dios artificial, un dios que no veía el corazón de las personas, un dios semejante a los dioses de Egipto, como las abejas, los toros, los cocodrilos, las ranas, etc. Y ellos comenzaron a comer y a beber y a ofrecer holocaustos y ofrendas de paz, y se postraban delante del becerro de oro, y algunos bailaban y hasta danzaban hasta altas horas de la madrugada. Ellos creían que podían ganarse la salvación por sus propias obras, pero sabemos a través de la palabra que la salvación no es por nuestros propios méritos, sino todo lo contrario. La salvación es obra de Dios. Somos salvos por la gracia de Dios, y esto por medio de la fe. Si tú tienes fe, eres salvo, porque la gracia, el amor, la bondad de Dios toca tu corazón. Si recorremos las páginas de la Sagrada Escritura, encontraremos que Dios nunca nos exigió que prometiéramos. Desde el Apocalipsis, o más bien dicho, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no encontramos, escucha bien, no encontramos ninguna cita bíblica, ningún versículo, texto bíblico que diga que tienes que prometer. Dios nunca te dijo que si querías ser feliz en la vida, si tú quieres ser feliz, tienes que prometer. Si quieren ser felices, hijos míos, prometan. Si quieren vivir en paz consigo mismos, con los demás, prometan. Si quieren ser salvos, prometan. El Señor nunca nos dijo eso, sino todo lo contrario. Lo que el Señor desea es que elijamos, que creamos en Él. Dios Padre Celestial desea que tú creas en Él, que tú creas en sus promesas que salen registradas en las Sagradas Escrituras. Cree en su palabra, porque su palabra refleja la voluntad que Él tiene para ti. Lo que desea hacer en tu vida sale registrado en la palabra de Dios, y la palabra es la voluntad de nuestro Dios Todopoderoso. Él no nos ha pedido que prometamos, pero sí que escojamos el buen camino de la santidad.
el camino de la consagración como cristianos, como creyentes. Debemos buscar ese maravilloso camino de la santidad, porque es la única manera de poder caminar de victoria en victoria hasta la victoria final. Ahora, si tú no has conocido a Jesús, si todavía no lo aceptas como Señor y Salvador personal de tu vida, este es el momento para hacerlo. Este es el momento de adquirir un compromiso con Cristo, de conocer el gran amor de Dios y lo que Él desea hacer en ti. No pierdas la ocasión, no pierdas esta maravillosa oportunidad que el Señor te está brindando a través de este mensaje. Solo tienes que tomar su mano y serás salvo y tu vida va a cambiar. Dios no nos demanda, nunca nos ha exigido que prometamos, pero sí que sepamos escoger. Ahora, el Señor, como dice la Escritura, es más grande que los cielos y la sabiduría de los hombres. Y Él sí puede prometer. Es más, en las páginas de las Escrituras encontramos más de 8.000 promesas. Promesas hechas. Promesas de Dios que reflejan el amor de Dios. Promesas a los arrepentidos. Promesas dirigidas a los pobres, a los trabajadores religiosos. Promesas a los tentados. En fin, una infinidad de promesas. Ahora, ¿qué nos promete el Señor? El Señor te promete que te va a dar consuelo en medio de la enfermedad. Si tú estás atravesando por alguna dolencia, alguna enfermedad quizás incurable para la ciencia médica, el Señor promete que te dará consuelo en medio de la tribulación, en medio del sufrimiento. ¿Qué más promete el Señor? Que te va a socorrer en medio de la tentación, que escucharía y respondería tus oraciones. Y la promesa más grande que sale registrada en el Apocalipsis, que un día vendría el Señor Jesucristo, vendrá el Señor Jesucristo a buscar a su iglesia, una iglesia sin mancha y sin arruga. Tú eres parte de esa iglesia, tú eres la iglesia. El Señor te viene a buscar. Dios se obliga a sí mismo. Y cuando Dios promete, lo que promete lo cumple, cabalmente. Por eso tú puedes estar seguro, puedes tener el convencimiento de que Dios está contigo, amado hermano, amada hermana, y Él te va a ayudar en el momento difícil, en el momento de la tentación, en el momento de la prueba, cuando no veas una salida. El Señor es tu salida. Él es tu amigo, Él es tu Salvador. ¿Cómo ha sido este año para ti? En medio de la pandemia, en medio de esta crisis de salud que se vive en el mundo producto del coronavirus, ¿cómo ha sido este año? O el año que pasó, más bien dicho. ¿Lograste salir adelante? ¿Lograste comprender el significado de las Escrituras? ¿O todo fue a parar al tacho de la basura? ¿O te sientes triste, te sientes quizás amargado, desesperado entre cuatro paredes, pesimista? ¿O crees que ya no hay futuro para ti?
Hay muchas personas que cayeron en desesperación, en depresión, producto de la pandemia del coronavirus, porque creen que todo acabó para ellos. Hay matrimonios que se rompieron, las finanzas decayeron, se fueron para abajo. Hay quienes no saben qué hacer en lo laboral cuando termine la pandemia, porque prácticamente están en bancarrota. Pero no solamente en bancarrota las finanzas, sino también el corazón. El corazón está herido, el corazón está sangrando, y quizás tu corazón está sangrando. Tú estás experimentando lo que acabo de decir. Tu alma está herida. Tu corazón necesita una cirugía mayor, porque la depresión te está atormentando y te está destruyendo. ¿Y quién puede hacer esa cirugía? Es Jesús. Jesús es tu Salvador. Jesús desea habitar en tu corazón. El Señor Jesucristo desea ayudarte a salir del problema y a darte esa paz que tanto has anhelado, pero que todavía no tienes. Yo no sé si ustedes conocen a Ricardo Montaner. Ricardo Montaner es un cantante famoso, un cantante argentino, que cultiva la balada pop, la música romántica. Él durante varios años estuvo radicado en Caracas, en Venezuela. Y cuando comenzó la crisis en Venezuela, él se radicó en Estados Unidos. Él un día, a través de las redes sociales y en numerosos medios de comunicación, contó su testimonio. En la década del 90 comenzó una carrera ascendente. Más de 65 millones de discos vendidos. Comenzó a recorrer todo el continente, toda Latinoamérica. Llenaba los estadios. Le iba muy bien. Sin embargo, cuando llegaba a los hoteles, después de los conciertos, él se daba cuenta de que estaba solo. De que el dinero no llenaba el vacío de su corazón. Él decía en su testimonio que como cantante él podía darse grandes lujos y tenía la vida soñada. Tenía una familia maravillosa, una esposa ejemplar, muchos hijos, el auto soñado, una linda casa. Podía darse muchos lujos con la riqueza que tenía al alcance de sus manos, pero no era feliz. Cuando llegaba a los hoteles solo lloraba. Lo único que hacía, se recostaba en la cama y comenzaba a llorar porque sentía una soledad muy grande. Él tenía cierto conocimiento de Dios porque su esposa era cristiana, pero él todavía no daba el paso de fe. Todavía estaba, como dice la Escritura, muerto en delitos y en pecados. Pero su vida dio un giro radical, un giro de 180 grados. Cuando un día en Montevideo, antes del concierto que tenía en la noche, en el Estadio Centenario, él como de costumbre iba a los hospitales, a las instituciones de beneficencia, y él ese día fue al hospital allá en Montevideo para compartir con los niños, para entregarles una palabra de aliento, una palabra de consuelo. Y cuando llega a uno de los cuartos del hospital, queda impresionado con el siguiente cuadro. Un niño que estaba postrado en la cama, lleno de máquinas, de tubos. Ese muchachito estaba en coma hacía una semana. Lo habían llevado hasta allá
producto de una aparente infección a los oídos. Pero más que una infección a los oídos, había sufrido varios infartos cerebrales. Era un cuadro bien complicado y los médicos le habían dicho a sus padres que no iba a sobrevivir. Los padres estaban al lado de la cama de ese muchacho. Estaban allí al lado de la cama de ese muchachito de 9 meses, de ese niñito, totalmente desesperados y tal vez resignados a un desenlace fatal. Ricardo Montaner estaba viendo la escena y conversaba con los padres y le dijo en ese momento: yo no puedo hacer nada, pero sí creo en el poder de la oración y creo que tu hijo se va a levantar. Le dijo al padre: creo que tu hijo se va a levantar, porque para Dios nada es imposible. Y él, junto a los padres, hizo una breve oración y después se fue al hotel para prepararse para el concierto de la noche. Y en el concierto de la noche, en el Estadio Centenario, ante miles de personas, mientras cantaba, hizo una pausa y dio a conocer esta historia, la historia de este niño de 9 meses que estaba gravemente enfermo y con un diagnóstico de una muerte segura. Pero él dijo: no, no va a morir, no va a morir, yo creo en Dios. Le dijo a la multitud: creo que Dios va a hacer un milagro en ese muchacho. Y después siguió cantando. Al día siguiente, algunos fans o admiradores llegaron al hotel y pidieron hablar con Ricardo Montaner y le dijeron a él, cuando lo vieron, que ese niñito de 9 meses había bostezado el día anterior y había abierto los ojos, había vuelto a la vida. Y una semana después, ese niñito volvió de regreso a su casa de la mano de sus padres. Qué maravillosa, qué maravilloso milagro de parte del Señor, qué maravillosa sanidad. Ricardo Montaner se sintió sorprendido y también muy agradecido por lo que Dios había hecho. Sin embargo, todavía tenía esa mochila de problemas que cargaba en sus espaldas. Todavía sentía esa soledad, esa tristeza. Y tal vez en esta hora tú estás sintiendo lo mismo. Te sientes solo, te sientes sola. Él no era un hombre malo. Él, para ganarse la vida, cantaba. Y cantaba música romántica. Y ayudaba a los demás, haciendo obras de beneficencia y yendo a los hospitales a compartir una palabra con los niños, una palabra de aliento, de ánimo. Pero todavía no había dado el paso de fe. Todavía sentía esa presión. Se sentía prisionero, encadenado a los lujos y a los males de este mundo, al dinero de este mundo. Terminó la gira por distintos países del continente y llegó a su casa de regreso a Caracas, en Venezuela. Y allí estaba su esposa, esperándolo. Pero además de su esposa estaba su pastora, la esposa del pastor, donde se congregaba la señora de Ricardo Montaner. Y allí él en ese instante abrió su corazón y le dijo: ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para sentirme verdaderamente libre? Para poder disfrutar de mi carrera artística, para poder disfrutar de mi familia. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Yo sé que Dios a uno lo perdona y Dios desea verme libre de todos esos flagelos, de toda la maldad de este mundo, de toda la miseria del pecado. Pero ¿qué debo hacer para ser salvo? En ese momento,
La pastora de la congregación le dijo: muy fácil, lo único que tienes que hacer es arrepentirte y confesar cada uno de tus pecados. En ese momento, el Señor Jesús te va a limpiar con su preciosa sangre, te va a perdonar y vas a comenzar a vivir una nueva vida. Solo tienes que hacer eso. Vas a recibir el perdón divino, Ricardo, pero tienes que arrepentirte y confesar tus pecados. Y él expresa en su testimonio que allí, en la alfombra al lado de la chimenea, ese día, después de tener una exitosa gira en Latinoamérica, dobla sus rodillas y le entrega el corazón a Jesús. Una vida transformada por el poder de Dios. Él continúa con su carrera musical, pero él sabe que esa carrera musical no es lo más importante. Los contratos millonarios que recibe en distintos lugares del mundo por sus presentaciones no es lo más importante para él. Hoy día lo más importante es Dios y su familia. Él fue tocado por el amor de Dios. Él fue tocado por la misericordia de Dios y todo comenzó en ese hospital en Montevideo, cuando vio la escena sobrecogedora de un niño de 9 meses tendido en la cama, entubado, lleno de máquinas y con un pronóstico reservado, un pronóstico de muerte. Es más, Ricardo Montaner también comenzó a escribir canciones con un contenido cristiano. Y un tributo, un homenaje a Dios es la canción La Gloria de Dios. Y una de las estrofas dice así: en la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies, con su manto mi frío desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante pan para ti y para mí, y a quien quiera venir a la gloria de Dios. Solo Dios transforma el corazón del ser humano. Solo Dios transforma nuestra vida. Como creyente, tú has sufrido la transformación de Dios, has experimentado un cambio significativo en tu vida. Pero tal vez, por causa de las pruebas, de las dificultades que han aparecido en el camino, te has tornado, hermano o hermana, en una persona tal vez insensible, una persona fría, indiferente a lo espiritual. ¿Por qué no vuelves a tu primer amor? ¿Por qué no vuelves a tu primer amor y corres hacia la casa de oración? ¿Por qué no corres y comienzas a escudriñar la palabra de Dios? ¿Por qué no oras como lo hacías en el pasado? ¿Por qué no ayunas como lo hacías en el pasado? Dios te está hablando en esta hora. No más promesas. No más sueños humanos que se los lleva el viento. Escoge al Señor. Observa, mira los ojos de Cristo que están al frente tuyo. Y Él te está diciendo: camina, sígueme, ámame, sírveme. Este es el momento de la restauración. Restaura tu vida. Dios desea hacerlo, desea restaurar tu vida. Deja que la presencia de Dios te guíe hacia un camino perfecto de santidad. ¿Quieres que vuelva el gozo de la salvación a tu vida? ¿Quieres que vuelva la paz a tu corazón?
confía en el Señor. Ahora también me dirijo a quienes todavía no han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador personal. Este es el momento. Tal vez has prometido durante muchos años, le has prometido a tus familiares o a tus amigos muchas cosas. Tal vez le prometiste a tu esposa un excelente nivel de vida en el futuro y no has podido cumplir. O que nunca más le ibas a levantar la mano a tus hijos. Lamentablemente todo el día los golpeas y los maltratas física y psicológicamente. Y cuando sales a la calle dices que está todo bien, te colocas una careta, dando a conocer al mundo entero que está todo bien, que eres un ejemplo, un modelo de padre, pero en el fondo de tu corazón tú sabes que la situación es otra. Tú sabes que tu corazón está siendo carcomido por el cáncer del pecado y que no estás obrando de manera correcta delante de los ojos de Dios. Te sientes vacío, amargado, triste. Como mujer, te sientes derrotada por las circunstancias de la vida. Crees que nunca más nadie te va a amar. Te sientes fracasada en tu matrimonio. Quedaste a cargo de 3 hijos y no sabes qué hacer. Prisionera de los malos recuerdos, de las golpizas que te daba tu esposo. Pero yo te digo en esta hora, con todo mi corazón, levántate. Levántate, hay un futuro para ti. Levántate en esta hora. Dios te ama. Dios desea cambiar tu vida. Lo único que tienes que hacer, escucha bien, lo único que tienes que hacer es aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador personal y todo va a cambiar. Vas a mirar las cosas desde otra perspectiva y vas a experimentar el consuelo divino. Como un bálsamo, el Espíritu Santo te dará consuelo y curará las heridas de tu corazón. Cristo es el único que le puede dar sentido a tu existencia. El único que puede cambiar el curso de los acontecimientos. Oh, hermano Harold, qué lindas palabras, pero ¿cómo puedo acudir a Cristo si estoy en bancarrota? Si he sufrido una crisis financiera, si confié en una persona, hice un mal negocio y quedé con las manos vacías. Eso es parte del pasado. Cometiste un error y los errores cuestan caros. Pero Dios te va a levantar. Dios te va a levantar y vas a volver a tener una casa. Y por sobre la casa vas a volver a tener tu familia. Vuelve donde ellos y pídeles perdón. Este es el momento para hacerlo. Si quieres aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador personal, si quieres recibir el maravilloso don de la vida eterna, el don de la salvación, si quieres disfrutar de las bendiciones celestiales que te esperan en un futuro no muy lejano y también bendiciones ahora en tiempo presente, acepta a Cristo, recibe a Jesús. Repite conmigo lo siguiente y ten por cierto que tu vida va a cambiar. Amado Señor Jesucristo, sé que soy pecador. Creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo que moriste en la cruz por mis pecados. Ahora mismo me arrepiento de mis pecados. Te pido que me perdones y que me limpies con tu sangre preciosa. Te abro las puertas de mi vida y mi corazón
Te acepto como mi Señor y Salvador personal. Gracias por haberme salvado. Gracias por haber inscrito mi nombre en el libro de la vida. Gracias por haberme dado vida eterna. Amén. Si tú hiciste esta oración de todo corazón, yo te digo que vas a experimentar el cambio más significativo en todos estos años. Dios cambiará tu forma de pensar, cambiará tu mente, tendrás nuevos pensamientos. Si vienen problemas, no te vas a desesperar, porque estarás seguro de la mano del Señor. Él te dará la victoria y Él te guiará para que en tu vida familiar haya respeto, haya armonía y puedas caminar junto a los demás miembros de tu familia por este camino perfecto que conduce a la salvación. Dios te da vida eterna y te da salvación. Aleluya. Voy a orar. Voy a orar por ti y por aquellos miembros de iglesias que han sido restaurados con esta palabra. Padre, muchas gracias por la unción que me has dado al predicar tu bendito evangelio. Padre, gracias por las personas que acaban de aceptar y recibir en el corazón a tu amado Hijo Jesucristo. Él es ahora el Señor y el Salvador de sus vidas. Padre, ayúdalos para que puedan caminar por este camino. Yo declaro en esta hora que Dios es un Dios de misericordia, un Dios de amor, un Dios que nos ama con un amor entrañable y Él va a cuidar de estos nuevos hijos. Ustedes estarán seguros en la mano del Señor. Él los va a proteger y va a cuidar de ustedes y va a proveer a sus necesidades. El enemigo, Satanás, el diablo, no tiene arte ni parte en esto. Él está ya destruido, porque el Espíritu Santo habita en el corazón de estos nuevos hijos y el Espíritu Santo los va a guiar hasta la victoria final. Padre, muchas gracias también te doy por aquellos que un día aceptaron a Cristo en el pasado. Ha pasado el tiempo, han experimentado muchos acontecimientos negativos quizás, pero en esta hora tú los levantas, los restauras, los consuelas y los fortaleces para que continúen con la caminata cristiana hasta la victoria final. Muchas gracias, Señor, por lo que has hecho. En el nombre de Jesús, amén y amén.